Hay títulos de libros que solo con leerlos ya te impactan, ¿verdad? Se te quedan grabados. Pues Sol Negro, de Julia Kristeva, es sin duda uno de ellos. Hoy vamos a meternos de lleno en este texto que es fundamental para entender una de las miradas más profundas y complejas sobre la depresión que nos ha dado el siglo XX. Es que solo el título ya te lo dice casi todo. Establece el tono perfectamente. Esto, vamos, no va a ser un análisis superficial ni mucho menos. Lo que hace Kristeva es invitarnos a mirar de frente, sin miedo, al corazón de una experiencia humana que, la verdad, muy a menudo se simplifica o se entiende fatal. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede ser eso? Un sol que en lugar de luz da oscuridad. Pues esta es justo la pregunta central. Para Kristeva, y esto es clave, la depresión no es simplemente estar triste. Es algo mucho más de raíz. Ella misma lo dice de una forma brutal. A sentido perdido, vida en peligro. La melancolía es ese sol negro, una fuerza de gravedad inmensa en el centro de la persona que, en vez de dar vida y luz, lo absorbe todo. Chupa todo el significado y deja a su paso un vacío inmenso. Muy bien. Entramos en la primera parte clave, el lenguaje muerto. Y la pregunta es, ¿por dónde empieza a manifestarse este sol negro? Pues según Kristeva, ataca a lo más básico que tenemos para dar sentido al mundo, nuestras palabras, nuestro lenguaje. Para la persona que sufre depresión, las palabras se quedan, como dice Kristeva, exánimes, o sea, sin vida, sin alma. Una persona con melancolía puede hablar, claro, puede hasta describir sus síntomas, pero por dentro siente que esas palabras están huecas, vacías. Es como si fueran conchas en la orilla del mar, completamente desconectadas del océano de dolor real que hay dentro. El lenguaje, que debería ser un puente para conectar, se convierte de repente en un muro. Y esto nos lleva a una diferencia que es crucial entenderla. Kristeva separa radicalmente el duelo de la depresión. En un duelo, por muy terrible que sea, se sabe que se ha perdido. Hay un algo o un alguien. El dolor tiene un nombre, un objeto claro. Y con el tiempo, se puede empezar a poner en palabras. Pero en la depresión melancólica, la pérdida es innombrable, porque ocurrió antes de que tuviéramos palabras para nombrarla. Es un vacío que no se puede señalar. El dolor no es por algo, simplemente es. Vamos a profundizar un poco más en esto, en esta pérdida imposible de llorar. Para entender de verdad esta ausencia que no se puede nombrar, tenemos que viajar al centro mismo de la teoría psicoanalítica de Kristeva, a una pérdida que, como decíamos, es anterior al propio lenguaje. Kristeva le pone un nombre muy particular, la cosa. Y ojo, no es una cosa como un objeto cualquiera, ¿eh? Se refiere a esa primera conexión total, simbiótica, que tenemos antes de las palabras, normalmente con la figura materna. Es, por así decirlo, el cimiento sobre el que construimos quiénes somos. El problema es que la pérdida de la cosa ocurre tan pronto que es imposible de pensar, literalmente, cómo se va a hacer un duelo por algo que nunca se llegó a percibir como algo separado de uno mismo. Y aquí es donde Kristeva le da una vuelta de tuerca a todo. Nos dice que la persona deprimida no es que haya perdido algo. No es como perder las llaves o con todo su dolor perder a un ser querido. No, la cuestión es que se ha convertido en esa pérdida. En lugar de llorar por lo que se fue, el yo de la persona melancólica se funde con esa ausencia. La pérdida ya no está fuera, está dentro. Se ha convertido en la materia de la que está hecha. El vacío, por así decirlo, se ha hecho carne. Y esta es probablemente la metáfora más potente de todo el libro. La persona melancólica se convierte en una tumba para una cosa que fue enterrada viva. Es una idea tremenda. Es como un muerto en vida que, sin saberlo, lleva otra muerte dentro, la de esa cosa que nunca pudo ser llorada. Su propia identidad es una cripta, un mausoleo que camina. Y dentro esa pérdida antigua sigue ahí, pudriéndose, porque no hay palabras para liberarla. Vale, el panorama puede parecer desolador, lo sé. Pero entonces, si esto es tan profundo, tan de raíz, ¿hay alguna salida? Bueno, Kristeva no propone una cura en el sentido médico, sino una respuesta profundamente humana, la creación. Crear a pesar del vacío. La palabra clave aquí es sublimación. Es casi como un acto de alquimia, transformar el plomo del sinsentido en el oro del arte. Consiste en coger ese vacío, ese dolor que no se puede nombrar, y darle una forma, un color, un sonido, una palabra, lo que sea. Y ojo, no para explicarlo o solucionarlo, no. Es para construir algo nuevo a partir de él. Lo que Kristeva llama un hipersigno, una obra de arte que no esconde el vacío, sino que lo abraza, lo contiene y lo hace visible, e incluso a veces bello. Y para que veamos cómo funciona esto, Kristeva nos lleva de la mano por la historia del arte. Nos pone ejemplos muy potentes. Uno de los más impactantes, sin duda, es este cuadro de Holbein. Hay que entender que no es la típica imagen de un sufrimiento que lleva a la salvación. No, esto es mucho más crudo, mucho más directo.
Fijaos en lo que se preguntó Dostoyevsky al ver este cuadro, que sentía que su fe podía tambalearse. Y es que Holbein pinta un cadáver. Sin más, no hay rastro de divinidad ni promesa de resurrección. Es la muerte en estado puro, la materia ganándole la batalla al espíritu. Para Kristeva esto es el arte en su máxima expresión de valentía, mirar fijamente al sol negro, enfrentarse al colapso total del sentido, y no apartar la mirada. Pero si Holbein representa la confrontación directa con el vacío, el poeta Gerard de Nerval nos enseña otro camino. Él no se limita a observar la pérdida desde fuera. No, él se mete dentro, la habita y la convierte en una identidad nueva. Una identidad oscura, sí, pero una identidad al fin y al cabo. Hay que fijarse en la fuerza de estas palabras. Nerval no dice «me siento tenebroso o viudo», dice «soy». Soy el tenebroso. Asume la pérdida como su propia identidad. Y al hacerlo, la transforma. El dolor sin nombre de repente tiene títulos nobles, misteriosos. El inconsolado se convierte en príncipe, y el vacío de la torre abolida es el escenario de su reino. Es un acto de autocreación radical. Y aquí está el meollo de todo esto. Para Kristeva, la belleza, el arte, no son una simple vía de escape. Son literalmente una forma de resurrección, aquí y ahora. Son un artificio, sí, una construcción humana, pero es precisamente ese artificio el que nos permite resistir la desintegración psíquica. Darle forma al dolor es, en cierto modo, darle vida de nuevo. Una vida que reconoce la muerte que lleva dentro, pero que aún así vive. Y al final, Kristeva nos deja con esta pregunta en el aire. Su análisis se centra en la sublimación a través del arte, pero nos obliga a pensar. Si la melancolía es un lenguaje muerto, quizá cualquier acto que genere un nuevo lenguaje, cualquier cosa que le dé forma al vacío, sea una forma de resistencia, una pequeña luz frente a ese inmenso sol negro.